Buenos días a todos. Aquí estamos como prometido el sábado por la mañana para tener un pequeño estímulo de forma a seguir estudiando, a seguir profundizando en esta asignatura que nos hemos propuesto llevar. Vamos a mantenernos en el contenido. Yo ya he colocado ahí en las actividades y en los recursos de esta semana 2 que tenéis aquí. Ya veis que ya está en negrita, ya está destacada. Vamos a continuar con esos textos. Es muy típico en filosofía de ir profundizando, de ir leyendo de nuevo, ganando otros matices. Entonces esta semana nos vamos a centrar más bien sobre el significado del libre albedrío y todo lo que eso supone. De ahí la necesidad de seguir leyendo el texto de Agustín. Tenemos el mes inicial para hacerlo. Entonces no os agobiéis en cuanto a tener que leer todo rápidamente. Eso en filosofía pues así no funciona. Hay que ir leyendo paulatinamente según el tiempo que uno tiene también, con paciencia. Y vamos profundizando. Entonces es bueno volver al artículo de Sanguinetti. Vuelvo a recordar que los puntos más importantes son el 1, el 2 y el 3. El 4 también, que Gemma ha comentado en su foro, tiene su interés también, sin duda ninguna, pero en el fondo es situar la cuestión histórica de los que son a favor de un determinismo y de la libertad y los que son en contra de conciliar el determinismo con la libertad. Interesante, sin duda ninguna, pero punto 1, 2 y 3 son los más importantes, sin duda ninguna. Y el punto 5, pues lo vamos a dejar como un comentario para el final sobre la cuestión del determinismo desde la neurociencia, un punto muy actual hoy en día, pero no fundamental para nuestra reflexión y desde luego no fundamental para nuestra formación como acompañantes espirituales. Entonces decía que vamos a centrarlo todo más desde el libre albedrío y lo que ese supone, y pasaré a explicar por qué. Antes de eso, un pequeño comentario sobre el recorrido histórico que hace Sanguinetti acerca del concepto de libertad. Siempre me fascina bastante la visión kantiana que está ahí mencionada. ¿Qué pasa con nuestro amigo Immanuel Kant? Pues él es un filósofo protestante, de alguna manera tiene una cierta desconfianza en la razón, como es típico de la mentalidad protestante, y por eso tiene una cierta desconfianza para que la razón pueda aceptar o pueda llegar a decir algo de notorio sobre realidades tan importantes como, por ejemplo, la libertad, o Dios, o la vida eterna. Sin embargo, Kant no deja el discurso sobre la libertad, por ejemplo, sobre Dios, totalmente a la fe, como sería típico de algunos protestantes. Sobre todo si estamos escuchando a algún protestante, algún pastor protestante de una línea más pentecostal, por ejemplo, o sí, de esta línea, una línea de ese tipo, en la que niegan la posibilidad de que la razón acceda a Dios. Pero Kant no hace eso. Kant habla de dos tipos de razón. La razón pura, que es del ámbito, digamos, de los conceptos, del ámbito de algo interno al hombre, interno a su estructura intelectual. Y después habla de una cosa muy interesante que se llama la razón práctica. La razón práctica son aquellas realidades que asentimos no porque intelectualmente las entendemos o las comprendemos o las abarcamos, sino porque sabemos pragmáticamente que van a ser benéficas para nuestra vida. Entonces Kant dice, pues no sabemos muy bien por qué los 10 mandamientos son tan buenos y cómo es que se han formulado de esta manera, pero sabemos que si vivimos según ellos, eso nos va a ir mejor. Eso sería la razón práctica.
Es, tenemos una serie de directivas o de guías que nos ayudan a vivir mejor, aunque no consigamos justificarlas plenamente de forma racional. Así, por ejemplo, Kant dirá, pues es mucho mejor vivir sin mentir, sin matar, sin engañar. Hasta incluso es mejor vivir como si Dios existiera, aunque yo no lo pueda probar. Kant no está a favor de las demostraciones filosóficas de la existencia de Dios. Digamos, su demostración sería pragmática. Entonces dice, pues claro, es mucho mejor vivir como si Dios existiera, porque eso te va a hacer vivir mejor. Es en este ámbito que Kant encuadra la libertad. Entonces no podemos a lo mejor demostrar racionalmente, según Kant, que existe la libertad, que somos libres, pero no podemos vivir como si no lo fuéramos, porque la sociedad se derrumbaría. Necesitamos de ser responsables por nuestros actos, necesitamos de tomar responsabilidad por las cosas que hacemos, las buenas y también las malas. Si no, a cualquier crimen, a cualquier tipo de injerencia en la vida de los demás, pues lo llamaríamos condicionamiento, determinismo, y la sociedad se derrumbaría, claramente. Esa es una perspectiva práctica, de la razón práctica kantiana, pero es muy interesante porque nos lleva a pensar que por muchas disquisiciones mentales que podamos tener, en realidad nosotros quizá en el contexto de la comunidad diríamos, la vida misma nos empuja a decir que hay libertad. La vida misma nos hace ver que si viviéramos como si no fuéramos libres, el mundo se derrumbaría totalmente. Por lo tanto, vamos a partir del principio de que somos libres. Sería la visión kantiana. Es muy interesante realmente, porque no podemos negar esta dimensión sapiencial, vivencial también, que nos está gritando que somos libres. Bueno, ese es un punto. Pues quisiera llamaros la atención también para lo que ya en las respuestas al foro he hablado de lo que Sanguinetti describe como el dinamismo de la libertad. Y es aquí donde os pido esta semana volver a leer el artículo, seguir leyendo a San Agustín, porque el concepto de libre arbitrio entonces nos va a ayudar mucho. El libre arbitrio entendido, me gusta mucho la formulación de Sanguinetti cuando dice que habla de nuestra capacidad de arbitrar, o sea, de ser árbitros de nuestra propia vida. Entonces el libre albedrío, digamos así, en portugués decimos libre arbitrio. El libre albedrío, pues, es esta capacidad que tenemos de volver sobre nosotros mismos, considerar nuestras acciones, considerar hasta incluso nuestras intenciones y nuestros deseos y nuestra voluntad. Y en esta consideración poder decidir una cosa u otra. Por eso es tan importante este concepto que Agustín desarrolla y que entonces necesita de tener en cuenta estos matices o estas fibras del ser humano, estas distintas dimensiones que nos permiten hablar de la libertad de una manera muy rica y muy integradora. Creo que no hace falta hacer mucho esfuerzo para ver las implicaciones que esto puede tener en nuestro acompañamiento espiritual. Entonces llamo la atención, yo he tomado la libertad aquí de imprimir el artículo de Sanguinetti en un PDF. Entonces aquí al final de su artículo, concluyendo el famoso punto 5, dice, la libertad no implica entonces una violencia o un añadido extrínseco sobre la naturaleza, aunque sobrepase la sola dimensión material. Entonces está diciendo que el hombre, digamos, al ejercer su libertad,
utiliza las determinaciones de su naturaleza, dice, entonces, con la libertad, contando con las fuerzas físicas, vegetativas y sensitivas, debidamente desarrolladas y sanas, la persona es dueña de sus actos. Es autoconsciente y por eso tiene libre arbitrio. Aquí se utiliza esta otra expresión, podemos usarlas también de una forma distintamente, libre albedrío, libre arbitrio. Es decir, se juzga a sí misma para poder actuar según fines y proyectos que nacen de su querer y de su orientación al bien entendido y amado, objetos o personas, como hemos visto a lo largo de esta voz, o sea, a lo largo de este artículo. Entonces, dentro de sus límites, la persona humana goza de libertad y puede, esta es la expresión fundamental de esta semana, autodeterminarse para desarrollar sus potencialidades de acción racional en el mundo y ante los demás, para llegar así al destino de amor para el que ha sido creada. Entonces, el libre arbitrio, libre albedrío, nos permite, digamos, volver a la sala de máquinas, por decirlo de alguna manera, y, considerando todo, tomar decisiones que sean más de acuerdo con nuestra máxima vocación, identidad. Por eso la libertad está siempre relacionada con el mayor bien de uno y consecuentemente también de los demás. Estos son los matices, digamos así. Este volver a la sala de máquinas, que supone el libre albedrío, para utilizar una imagen, es fundamental. Cuando nosotros acompañamos a alguien espiritualmente, o cuando también echamos un ojo, una mirada a nuestra propia vida espiritual, pues tenemos que constantemente volver a esta sala de máquinas en la que consideramos un poco todas las dimensiones de nuestra vida para tomar después la dirección más adecuada. En esta sala de máquinas, perdonad si es una visión muy mecánica o una imagen muy mecánica, en esta sala de máquinas, pues ahí nos encontramos también con Dios. Nos encontramos, es Él mismo quien en diálogo amoroso nos va, digamos, iluminando nuestra inteligencia o también calentando nuestro afecto, orientando nuestra voluntad hacia nuestro mayor bien. Sin embargo, no nos obliga y por eso, en la medida en que nos dejamos, podemos ir reorientando nuestra vida hacia lo que es nuestra, podemos decirlo filosóficamente, el máximo de nuestras potencialidades, diríamos a nivel teológico, nuestra vocación, nuestra llamada más profunda. Ser hijos de Dios plenos, ser Cristo, esos son los lenguajes que utilizamos. Bueno, voy a dejar el segundo vídeo para hablar del punto, en el punto 2, sobre todo, hablar del enraizamiento en el amor, que tiene que ver con el arte de orientar todas las dimensiones de mi ser hacia mi máxima potencialidad. Ese arte sería la libertad.